Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de absorción, enfriamiento de psique. Mi nombre es Luis Germán Gasca. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, que es el diseño de la columna, en este caso para la parte de la superficie, de la sección transversal, pero interpretando los datos máximos y mínimos. Ajá. Bueno, entonces vamos a comenzar porque este tema es bastante importante, espero que te quedes hasta el final del video. Y ya, me dejes en los comentarios qué te pareció. Sobre todo que te suscribas porque lo necesito en esos momentos. Entonces, si te sirve, ayúdame con una suscripción, con un like y todo eso. Bueno, comencemos. Bien, en algunas ocasiones para poder calcular la superficie me van a dar un par de datos que van a cumplir algunas condiciones. Por lo cual estoy obligado a calcular las dos secciones transversales o las dos superficies que nosotros tengamos, ¿sí? Posteriormente, para el diseño de la columna, es decir, para meter la superficie en altura, yo me debo de quedar con alguna de esas dos superficies. Esto pues va a depender de las condiciones que proporcione el problema, es decir, pueden ser condiciones mínimas de operación o pueden ser condiciones máximas, perdón, mínimas recomendadas o máximas recomendadas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo importante aquí es identificar cuáles son las condiciones mínimas y cuáles son las condiciones máximas. Vamos a empezar por la parte de las condiciones máximas. Bien, un ejemplo de condiciones máximas es lo siguiente. Dice, la velocidad de la mezcla líquida no debe rebasar, y bueno, en este caso le puse 0.12 metros sobre segundos, pero aquí está la condición. No puedo rebasar. Entonces, como no puedo rebasar o no debo rebasar, quiere decir que esto es un límite superior. Quiere decir que todos los valores menores a 0.12 son válidos, entonces el tope es una condición mínima, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, la velocidad de la fase líquida debe ser de máximo 0.12 metros sobre segundo. Entonces, como me dice que es máximo, pues obviamente es un tope también. Es una manera de decir el primer enunciado, debe ser de 0.12. Entonces, este máximo, pues obviamente también es una condición máxima, obviamente. Otra manera puede decir de la siguiente manera. La velocidad del líquido debe ser menor o igual a 0.12. Bien, es básicamente, son todos sinónimos, Dice menor o igual, pues sí, todos los valores que sean menores a 0.12, 0.11, 0.10, 0.08, 0.09, 0.05, obviamente van a cumplir esta condición. Entonces, como debe ser menor a este valor, quiere decir que es una condición máxima. Son condiciones máximas siempre y cuando venga alguna de estas tres estructuras. Bien, ¿cómo lo voy a representar? Pues obviamente una condición máxima se representa de la siguiente manera. Si es velocidad, porque puede ser cualquier otra magnitud, la velocidad del líquido es menor o igual a 0.12. Ok. Entonces cualquiera de estos tres enunciados yo lo tengo que representar exactamente igual. Por aquí, precisamente al ser una desigualdad, pues lo que tengo aquí pues es que los valores que sean menores, 0.5, 0.05, 0.04, 0.08, cumplen la condición, ¿no? Son menores. Y obviamente el valor máximo que podría valer la velocidad del líquido es de 0.12. Por lo tanto, estas son condiciones máximas. Ahora, este me sirve para calcular una superficie, ¿de acuerdo? En este caso, pues tengo que tomar en cuenta si es un agotamiento o una absorción, y al ser una velocidad, automáticamente lo voy a relacionar con un gasto volumétrico, ya sea con LV2 o con LV1, según corresponda si es absorción o si es agotamiento. Bien, como dijimos al principio del video, en este caso, tiene que ser un par de datos. Entonces el siguiente dato también tiene que ser una condición máxima. No puede ser condición máxima con mínima. O sea, ambos tienen que ser o mínimos o tienen que ser máximos. Bien, para este caso vamos a manejar no velocidades lineales, sino ahora velocidades másicas. Aquí dice lo siguiente. La masa velocidad de la mezcla gaseosa, es decir, toda la fase, no debe rebasar los 1400 kilogramos. Ok. Como no tiene que rebasar, entonces es un dato máximo, ¿de acuerdo? Es decir, todos los valores que sean menores a 1400 son factibles, pero yo no puedo tener un valor de 1500, es decir, es un dato máximo, es una condición máxima. Luego, la masa velocidad de la fase gas debe ser de máximo 1400, pues obviamente aquí me lo están indicando, es una condición máxima, no puedo rebasar este valor, ¿no? Y otra forma podría ser, la velocidad másica del gas debe ser menor o igual a 1400. El hecho de que diga que sea menor no indica que sea un dato mínimo. O sea, lo que tenemos que entender es que, ok,
este valor de velocidad máxima tiene que valer menos a 1400. Y como tiene que ser menos, por lo tanto, el dato que me están dando es un tope. Es decir, es un dato máximo, ¿de acuerdo? ¿Cómo represento estos tres? Pues de esta manera. Como es una velocidad máxima, es g testada sobre s. Y tiene que ser menor o igual a 1400. Entonces, en esta desigualdad, podemos ver precisamente que el valor de g sobre s puede tomar cualquier valor dentro del rango, pues que sea menor a 1400. Lo que no puede tomar, pues obviamente, es un valor mayor. Por lo tanto, es una condición máxima. Ahora, recordemos que esto es para calcular, obviamente, una superficie. En este caso, si es respecto a agotamiento, pues es con G2. Y si es respecto a absorción, es contra G1. Obviamente, tomando el dato de 1400. ¿Sí? Bien. Ahora, como conclusión aquí, lo que vamos a seleccionar es, con base en los datos, podemos observar que los datos que me dan son a partir de condiciones máximas. Entonces, supongamos que ya hice el cálculo y me sale que la superficie, calculándola por el gas, es de 2 metros cuadrados y por el líquido es de 1.2 metros cuadrados. Esto pues es una suposición, repito, no sale de ningún lugar. Nada más dije, bueno, en el gas me sale 2 metros cuadrados y en el líquido me sale 1.2. Es decir, con las velocidades lineales me sale 1.2 y con la masa velocidad me salió de 2 metros cuadrados. Puedo observar que la superficie del gas es mayor a la superficie del líquido. Entonces, precisamente, cuando a mí me den condiciones máximas, siempre me voy a quedar con la superficie mayor. Es decir, la superficie del sistema es de 2 metros cuadrados. Ahora, aquí le pongo SG y SL simplemente para diferenciar. No se vaya a malentender que, por ejemplo, no sé, imaginemos que quiero calcular la altura con la ecuación de la fase gas. Entonces van a decir, no, pues es que voy a calcular la altura con la SG. No, aquí simplemente puse SG porque quiero hacer énfasis en que yo calculé por la fase gas y aquí por la fase líquida. Sin embargo, solamente es para diferenciar. Yo puedo poner S1 o S2, algo por el estilo. Al final, la superficie con la que me voy a quedar es la de 2 metros cuadrados. Entonces, cuando a mí me den condiciones máximas, me voy a quedar siempre con la superficie mayor. ¿De acuerdo? Vamos a ver la explicación, que eso es lo interesante. Explicación del por qué voy a tomar la mayor. Bueno, tengo dos condiciones, una para la fase gas y otra para la fase líquida. La condición para la fase líquida es que la velocidad del líquido tiene que ser menor o igual a 0.12 metros sobre segundo. Entonces, como estamos trabajando en un agotamiento, LV2 es igual a S por la velocidad del líquido. LV2 es este valor, yo lo supuse, y entonces despejo la velocidad del líquido. Sustituyo en este caso la velocidad mayor, sustituyo en este caso la superficie mayor. Entonces me queda que 0.144 entre 2 metros cuadrados, la velocidad del líquido me da de 0.072. Vamos a ver mi condición. Dice que esta condición me establece que la velocidad del líquido tiene que ser menor o igual a 0.12. ¿Cuánto me dan el resultado? 0.072. Entonces si utilizo la superficie más grande, sí aplica esta condición. Entonces es correcto. Ahora, para la fase gas, tengo una condición que G sobre S tiene que ser menor o igual a 1400. Entonces, seguimos en un agotamiento. G2, S es igual a G2 sobre G sobre S. Por lo tanto, G sobre S, que es mi condición que voy a calcular, pues es igual a G2 sobre S. En este caso, G2 equivale a 2800. Por lo tanto, sustituyo y G sobre S me da que es 2800 sobre 2, 1400 kilogramos sobre hora metro cuadrado. Entonces aquí voy a observar que la condición de G sobre S me dio 1400 y la condición me dice que este valor es correcto siempre y cuando sea menor o igual a 1400. Entonces, cuando yo utilizo, en este caso, la superficie más grande, ambas condiciones me cumplen, tanto la de la velocidad lineal como la de, en este caso, G sobre S, porque son condiciones máximas. Bueno, ahora voy a sustituir la superficie menor. La superficie menor es de 1.2 metros cuadrados. E igual, coloco todo, ¿no? Tenemos el mismo gasto volumétrico. Y ahora la velocidad del líquido la voy a calcular de esta manera. Dice que es 0.144 metros cúbicos sobre segundo sobre 1.2 metros cuadrados. En este caso me da de 0.12 metros sobre segundo. Y al utilizar la superficie más pequeña, esta condición sí se cumple, porque precisamente esta me tiene que decir que es menor o igual a 0.12. Por lo tanto, también podré utilizar la superficie más pequeña para el líquido. Pero vamos a ver si esta condición se cumple para el gas. Entonces tengo G sobre S, la condición que es menor o igual a 1400. Y en agotamiento pues luego en torno a G2. Despejo y sustituyo.
G sobre S es igual a 2800 entre 1.2. ¿Qué pasa? Pues que me da un valor de 2333 kilogramos sobre hora metro cuadrado. Vamos a comparar la condición inicial y me dice que mi condición inicial es que el G sobre S de diseño se recomienda que tiene que ser menor o igual a 1400. Si yo utilizo la superficie más pequeña, entonces esta condición se va hasta 2333, por lo que no cumple. Entonces, la única manera de cumplir las dos condiciones, pues es en el caso en donde utilizo la superficie más grande. Cuando utilizo la superficie más grande, entonces las condiciones máximas se cumplen de la siguiente manera. Entonces, es por eso la explicación de que a mí, cuando me den condiciones máximas, siempre me tengo que quedar con la superficie mayor. Continuamos ahora con el análisis de las condiciones mínimas. Bien, ejemplo de cómo me dan condiciones mínimas es así. La velocidad de la mezcla líquida debe ser de al menos 0.12. Ok, expliquemos eso. Dice de al menos. O sea, tiene que por lo menos valer 0.12. Si vale menos de 0.12, entonces no funciona. Entonces la condición mínima es que valga 0.12. Entonces puede valer 0.13, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4. Pero al menos tiene que valer 0.12. Esa es una condición mínima. Después, la velocidad de la fase líquida debe ser de mínimo 0.12. Es decir, no puede valer menos de 0.12. Obviamente si dice mínimo, pues es con una condición mínima. Y otra forma de expresarlo dice, la velocidad del líquido debe ser mayor o igual a 0.12. Pues es lo mismo. En este caso no se vayan a confundir, ¿no? Porque dice, es mayor. Entonces como es mayor ya es una condición máxima. No. Hay que utilizar la lógica. En este caso tiene que decir que los valores de la velocidad tienen que ser mayores o iguales a 0.12. Entonces quiere decir que es un dato pues mínimo, un dato inferior. El valor parte de 0.12 y hacia arriba. Otro ejemplo. La velocidad del líquido debe rebasar los 0.12 metros sobre segundo. Ok, como dice de que debe rebasar, entonces, pues en este caso, tiene que ser mayor a 0.12. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por lo que cualquiera de estos cuatro enunciados, pues me van a representar que la velocidad del líquido tiene que ser mayor o igual a 0.12 metros sobre segundo. Quiere decir que este valor puede valer 1, 2, 3, 4, 0.15, 0.16, 0.2, 0.6, pero no puede tomar valores inferiores a 0.12, es decir, no puede valer 0.07, 0.05, por lo tanto esta es una condición mínima. Recordemos que cuando a mí me dan velocidades, yo los tengo que relacionar directamente contra gastos volumétricos según corresponda. Si es agotamiento con 2 y si es absorción, pues obviamente con la parte de 1. Bien. Condiciones mínimas. Ahora vamos a analizar la parte del gas. Recuerden que siempre me tienen que dar un par de datos. Entonces, el otro par también es una condición mínima. Pero en este caso lo voy a expresar en función de la masa-velocidad. ¿Me pueden dar velocidades lineales con velocidades lineales? Sí. ¿Me pueden dar masas velocidades contra masas velocidades? Sí. ¿Me pueden dar una y una? Sí. Lo único que tiene que cumplir es que ambas sean condiciones mínimas o que las dos sean condiciones máximas. Bueno, aquí dice, la masa-velocidad de la mezcla gaseosa debe rebasar 1400. Ok, entonces como debe rebasar, entonces como mínimo tiene que ser 1400, condición mínima. La masa-velocidad de la fase gas debe ser de mínimo 1400. Obviamente me está diciendo que es un mínimo, no le muevo aquí. La velocidad másica del gas debe ser mayor o igual a 1400. Lo mínimo otra vez se expresa aquí. Pero aquí me está diciendo que este valor que yo tenga de velocidad másica tiene que valer más de 1400 o como mínimo 1400. Entonces, lo que estoy expresando precisamente es una condición mínima. Cuando yo tenga velocidades másicas, recuerden que esto se relaciona contra G2 o contra G1 según corresponda, según el acumulamiento. Supongamos que calculamos las superficies y otra vez me van a dar, en este caso, 2 metros cuadrados para el gas y para el líquido 1.2 metros cuadrados. La superficie del gas sigue siendo mayor a la superficie del líquido, pero para poder obtener o para poder seleccionar la superficie que voy a sustituir en mis demás cálculos, en este caso me tengo que ir con la superficie menor. Cuando los datos de diseño son condiciones mínimas, entonces siempre me voy a quedar con la superficie menor. En este caso la superficie menor corresponde hacia el líquido, que es la de 1.2 metros cuadrados. Repito otra vez, que sea SG y SL no significa que son exclusivas, simplemente son para poder diferenciarlas. Yo le puedo haber puesto S1 y S2. Entonces, conclusión, cuando yo tengo condiciones mínimas, me quedo con la superficie menor, aunque en absorción y en agotamiento
casi nunca tomo las condiciones mínimas, porque lo que yo quiero evitar es la inundación. Entonces, no es tan común que yo, pues, tome condiciones mínimas o la menor, porque me estoy arriesgando a que se inunde la columna. Casi siempre trabajamos con condiciones máximas, ¿de acuerdo? Bueno, pero pues dependerá del problema en este caso. Bien, la explicación de por qué tomamos la superficie más pequeña, pues es la misma que la vez pasada. Hacemos el cálculo aquí y lo que sustituyo es primero la superficie más pequeña. Sustituyo la superficie más pequeña y en este caso me da una velocidad de líquido de 0.12. La condición de la velocidad de líquido es que tiene que ser mayor o igual a 0.12. En este caso pues me da una velocidad de 0.12, por lo tanto pues es correcto. Si utilizo la superficie más pequeña para poder calcular, en este caso la masa velocidad, me va a dar que son 2800 entre 1.2 y la masa velocidad es de 2333. La condición es que como mínimo valga 1400, es decir, valores mayores o iguales a 1400 son correctos. Entonces, si yo coloco la superficie más pequeña o elijo la superficie más pequeña, ambas condiciones mínimas se van a cumplir. En cambio, si yo sustituyo las condiciones mayores, por ejemplo aquí, puedo ver que en la velocidad del líquido me sale que es 0.072 metros sobre segundo. Y la condición aquí me dice que la velocidad del líquido tiene que ser mayor o igual a 0.2, es decir, el valor más pequeño que puede tener para que se cumpla la condición es 0.12. Aquí veo que esto es menor, por lo tanto si coloco la superficie más grande no se cumple esa condición. Aunque en este lado sí se cumple la condición, que es la de 1400, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando yo precisamente tenga condiciones mínimas, pues voy a ocupar la superficie más pequeña. Bien, conclusión. Cuando tengo que calcular la sección transversal y tengo un par de datos, siempre tengo que comparar, estoy obligado a calcular ambas superficies. Estas superficies pueden quedar en función de velocidades, en función de más velocidades, pero siempre me tienen que dar condiciones máximas o condiciones mínimas. Cuando sean condiciones máximas, entonces me voy a quedar con la superficie mayor. Cuando sean condiciones mínimas o datos mínimos, me voy a quedar con la superficie menor. Bien, espero que hayan entendido este video, repítanlo las veces que sean necesarias y si tienen alguna duda, alguna cuestión, recuerden que aquí siempre pueden dejar en sus comentarios. Por favor, necesito que se suscriban, que le pongan un like aquí y que obviamente lo compartan con todos sus compañeros que lo necesiten. Bueno, pues llegamos al final y pues ya casi terminamos toda la cuestión de diseño. Nos vemos en la siguiente entrega. Mi nombre es Luis Germán Gasca. Hasta luego.